El acto, y aquí no tenemos un elemento contractual, tenemos un elemento que es acto administrativo, de permisión para que el particular ejerza el servicio público, porque la titularidad, por evidentemente, continúa siendo del Estado. El acto administrativo que permite que un particular ejerza la actividad de servicio público se llama outorga. A través de la outorga, entonces, un particular o un conjunto de particulares consorciados pasa a prestar en nombre del Estado a actividad de servicio público. Las outorgas en Brasil no tenían la figura de licitación. En 1930, evidentemente que no se hablaba en licitación. Y no se hablaba en licitación porque Brasil, de rodillas, pedía investidores internacionales para desarrollar actividades de servicios públicos en Brasil. Era inimaginable a nosotros hacer licitaciones. Nuestros ministros iban a Nueva York, iban a Londres, ¿no?, pidiendo inversiones en Brasil. Incluso para atraer inversores, hemos creado la figura de la cláusula oro, que trataba sobre la remuneración de las concesiones. Las concesiones eran remuneradas con la cotación de oro en la Bolsa de Londres, más 6% al año. Si no hiciésemos esto en 1930, no teníamos inversores. Y los capitalistas nacionales no tenían condiciones de invertir las cantidades necesarias para la prestación de servicios públicos. Entonces no se habla de licitación para la outorga de las concesiones desde 1930 hasta 1964. En 64 hay el golpe militar en Brasil y se cría en 64 un paradojo muy acentuado. El golpe militar ha sido hecho por militares que eran radicalmente anticomunistas, pero fue el periodo de mayor estatización, de más larga estatización en la historia de Brasil. Fueron hechas solamente en la esfera federal, fueron hechas más de 300 empresas públicas y sociedades de economía mixta. Y los servicios públicos pasaron a ser prestados por concesiones a través de empresas públicas y de sociedades de economía mixta. El Estado brasileño admitía en máximo un socio minoritario, pero la prestación de servicios públicos era prácticamente monopolio de las empresas del Estado. Era el tiempo, como decimos nosotros, el tiempo de la Brás, Eletrobras, Telebrás, Petrobras y otras Brás más. Y cada provincia también tenía su denominación. En São Paulo, por ejemplo, que SP era tudo ESP, Sabesp, Celesp, ¿no? En Paraná, que era Par, Telepar, Sanepar, ¿no? Todas compañías que eran de Estado. Con las reformas neoliberales del presidente Fernando Henrique Cardoso se permite entonces la abertura del mercado brasileño para las concesiones. Y ahí entonces se introduce en la ley la exigencia de la licitación. Pero ahora estamos, y comentaba con el profesor Lafon ahora poquito, estamos yendo para la segunda generación de concesiones, porque las concesiones fueron dadas en los años 90, eran concesiones, algunas de ellas de 10 años, de 15 años, de modo que ahora estamos yendo para la segunda generación. La primera generación de concesiones tuvo un problema estructural. Este problema estructural se localiza, se ubica exactamente por el criterio elegido por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para verificar el vencedor de la licitación. El criterio de las licitaciones de la primera generación fue el criterio de mayor pago, de más largo valor pela outorga. Significaba entonces que el pliego de condiciones establecía un valor mínimo,
un montante mínimo, y para ganar la licitación era necesario pagar más do que esto. Hubo algunas concesiones en que la propuesta vencedora era 200, 300% más alto que el valor estipulado en el pliego de condiciones. El resultado de esto fue que pasamos a tener tarifas extremadamente altas, porque evidentemente la inversión del precio de la otorga es colocado bajo sobre la tarifa, ¿no? Ahora, en las segundas generaciones de condiciones, tanto el gobierno federal como los gobiernos estaduales y los gobiernos municipales están cambiando el elemento de licitación, no más por el más largo pago por la otorga, mas sí por la tarifa más chica. Esto está teniendo un reflexo muy acentuado. En la primera generación de carreteras, por ejemplo, el precio del peaje es aproximadamente de R$20, cerca de $10 a cada 80 kilómetros. R$20 a cada 80 kilómetros. En la segunda generación de concesiones para carreteras, el precio es de R$3 a R$4. Entonces, prácticamente 5 veces menos. ¿Por qué? Porque se cambió el criterio de la licitación. Este es algo que hasta hoy he utilizado como en las campañas políticas. El actual partido gobernista dice que privatiza mejor do que el gobierno anterior privatizaba. Es algo que es debatido en la campaña electoral y el pueblo en la calle discute esto también. La privatización de Dilma es más barata que la privatización de Fernando Henrique, algo que se discute en la calle, ¿no? Pero hay algunos problemas, ¿no? Algunos problemas que por verdad y por honestidad académica tengo que decirlos. Las prestaciones de la segunda generación de concesiones continúan en algunos sectores tan malas cuanto la primera, incluso agravando por la cuestión del desequilibrio económico financiero del contrato. Es mucho grande hoy el número de concesionarios que están yendo al judiciario pedir un rebalance tarifario en virtud de que las tarifas se muestran incapaces de sostener los costos de la prestación de los servicios. Hasta porque estamos en límite de nuestra inflación, estamos con 6,5% de inflación anual, que es el límite admitido por la ley. Estamos con este problema gravísimo en Brasil hoy. El gobierno está haciendo una serie de medidas para ver si baja la inflación. En un país cuya economía no está más indexada, una inflación de 6,5% es algo grave, algo que preocupa a todos. Otra cuestión importante en campo de la licitación de la concesión es la discusión que hay en Brasil sobre la posibilidad de la venta de la concesión. O sea, que el controlador, que los socios controladores de la concesión puedan vender sus posiciones para otros inversores, ¿no? La ley brasileña determina que para esto es necesaria la autorización del ente